Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla de la jornada de hoy. Este panel se llama Traducción de sagas, fantasy y literatura juvenil. Está integrada por Daniela Taboada, Vanessa Fusco y Federico Cristante. Modera nuestra querida Daniela Bentancur y ahora va a leer los antecedentes de todas. Gracias. Gracias, Gaby. Ya empezamos. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta mesa que teníamos muchas ganas de ofrecerles. Les voy a presentar a los participantes. Empiezo con Fede Cristante, que es traductor literario y técnico científico, egresado del Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Integra algunas comisiones de la ATI, como se enteraron hace un ratito. Incluida la directiva, la de traducción editorial, tecnología, calidoscopio, la más importante. Ha tenido un breve paso por la docencia, pero hoy en día se dedica mayormente a la traducción editorial. Es narrador y fan incurable de la literatura y de los cómics. Mi tocaya, Daniela Taboada, es traductora literaria técnico-científica en inglés, egresada del Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández también. Traduce en su mayoría narrativa infanto-juvenil y textos escolares. Dicta talleres introductorios de traducción literaria para futuros profesionales o traductores que quieran insertarse en el área. Tradujo más de 60 obras, entre las que se destacan las novelas juveniles de Chris Colfer, Adam Silvera y Shelby Maurin. Ivane Fusco, por último, a quien vamos a felicitar muy pronto, van a saber por qué, es traductora de inglés egresada del Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y magíster en traducción por la Universidad de Belgrano, donde también dicta un seminario de traducción literaria en su programa de maestría, nada menos. Traduce mayormente narrativa y poesía infanto-juvenil, cómics y textos escolares, y tradujo, entre otras, novelas juveniles de Brigitte Kemmerer, Jennifer Matthew, Shea Earnshaw y la novela en verso 30 me habla de amor, de Alessandra Narváez Varela. Fue jurado en la categoría de traducción de los destacados Salija 2020-2021 y sueña con traducir a Roald Dahl algún día, tomen nota. Bueno, y estábamos diciendo que la íbamos a felicitar y puse muchas itálicas en 30 me habla de amor porque Vanessa es la flamante traductora de destacados Salija en traducción. Un aplauso. Así que bueno, felicitaciones. No sé si te lo dijimos. Bueno, nos pone muy contentos también que la ATI sea parte del, que sea el jurado todos los años de destacados Salija en traducción. Bueno, para empezar esa mesa, quería contarles que la idea original era prestarle atención alguna vez a un tipo de literatura a la que se suele pasar por alto. Tanto en nuestra formación como en las mesas, como cuando hablamos de traducción en todas sus formas, que Borges, que Joyce, que Borges, que Joyce, que Vargas Llosa, y por ahí un montón de literatura que consumimos, que consumen quienes vienen a las charlas y que circula un montón, se pasa por alto. Y bueno, esto es lo que queríamos, de esto queríamos hablar en esta mesa. Y aparte destacar que 3 de estos traductores vienen del Juan Ramón Fernández, que es casa de estudios de muchos. Y bueno, un orgullo para nosotros. Y de los que son del Spangenberg también estamos muy cercanos. Así que los incluimos por parentesco, básicamente. Y bueno, lo que me gustaría que empezaran a contar es qué traducen saga, fantasy, de todo un poco, juvenil, más allá de lo que recién mencionamos, que amplíen un poquito más. Empiece quien quiera. Tenés el micrófono al lado. Pero pasa la primera. Pero vos ganaste. Yo voy a jugar con esto. Claro, poner la primera. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias a todos por venir. Bueno, en mi caso particular, yo traduzco realmente de todo un poco. Fue bastante variado lo que fui haciendo. Empecé con ficción realista, que era el caso, por ejemplo, de Cartas a los Perdidos, de Brigitte Kemmerer. Ese fue el primero. Hice un poco de fantasy, como por ejemplo El bosque de las cosas perdidas, de Shea Earnshaw.
También hice poesía, que fue el caso de 30 me habla de amor. Hice cómic con el anuario de Heartstopper y otra novela gráfica que está en camino. Así que realmente fue bastante variado mi camino. Más que nada me dedico a ficción realista. Bueno. Yo, en mi caso, tuve la suerte de empezar a trabajar con novelas infantiles, con Chris Colfer, La Tierra de las Historias, que fue una saga bastante larga. Y esa saga me abrió la puerta a seguir trabajando con fantasía y literatura juvenil. Hice muchísimas obras relacionadas al high fantasy, que es la fantasía un poco más tradicional dentro del mundo juvenil, y mucha fantasía urbana también. Y el último libro que tuvo bastante impacto en los lectores que hice fue Asesino de Brujas, que también tiene que ver con fantasía. Y también ficción realista hice muy poco, pero tuve también la suerte de trabajar con muchas novelas históricas. Así que me especialicé un poco en eso. Bueno, yo en general me presento como traductor editorial. Me ha tocado traducir no ficción. En lo que es literatura, lo que más hago es fantasía. Esto que ven por acá. Urbana, algo de épica. Lo último que traduje, que bueno, lo entregué hace menos de un mes, así que no puedo hablar demasiado de eso, es una fantasía tipo más juvenil, si se quiere, medio romanticona. No me gustó tanto. Pero, claro, sí. Pero bueno, es a lo que me estoy dedicando. Bueno, y a continuación, para ampliar un poquito, me gustaría que nos cuenten para qué editoriales trabajan y trabajaron y cuáles son los criterios de traducción que les pidieron, si variaron mucho, si fueron parecidos, que esto es lo que nos interesa mucho a quienes nos dedicamos a esto. Bueno, Dani y yo compartimos editoriales, sí. Traducimos para BIR y habíamos trabajado mucho con Urano también. Y los criterios son bastante parecidos entre ambas. Más que nada, bueno, en el caso de BIR publican para Latinoamérica. Entonces la premisa es traducir en un español, en ese sentido lo preguntabas. Todos, bien. Traducir en un español neutro que funcione en toda Latinoamérica, y ahora, por ejemplo, BIR también hace una adaptación para España. Pero eso lo hace aparte. Nosotros traducimos para Latinoamérica. Y en el caso de Urano... ¿Querés contar vos? En el caso de Urano, publica también en Latinoamérica y en España. Nosotras traducimos al español para Latinoamérica, pero realizan también una adaptación de la obra al español de España, y esa es la que se publica, que es la que sale en todos los mercados. No diversifican variedades de español. Que a veces nos piden también que tratemos de hacer la traducción más españolizada, algo que no nos suena muy natural a nosotros, porque obviamente no tenemos ese contexto, ¿no? No somos hablantes nativos del español ibérico, pero lo piden bastante. De todos modos, el editor acompaña mucho y te hace los comentarios necesarios, las sugerencias, se trabaja muy codo a codo en ese sentido, y hay una devolución del trabajo que uno hace para incorporar modismos, frases que son más propias del español ibérico. Yo voy con este. Dale. ¿Se escucha este? ¿No? Nos rendimos fácil. Bueno, yo trabajo con el sello Gamón. Esto es del sello Gamón de la editorial de Trini Vergara. Bueno, como comentaban acá, la traducción que hago yo es al español de Latinoamérica. Se busca un neutro también. Se hace una adaptación al español ibérico con la que yo no tengo injerencia, digamos, tienen sus correctores, la gente que hace sus adaptaciones. Y en un sentido más general, que creo que a esto apuntaba Dani, el criterio que usan, y esto es algo que me han dicho palabra por palabra, es que el lector es el protagonista de la traducción, digamos. Estoy traduciendo para el lector, que es un poco lo que mencionó antes Tony Rosado cuando habló de lo que es traducir
para la lectura, digamos, perdón, estoy medio... Tranquilo. Sí, éxitos con eso. Para la cultura meta. Entonces, eso es lo que me han dicho desde la primera novela, es el protagonista es el lector. Entonces, hay que traducir con ese mes. Ya vamos a hablar un poco de esos pormenores. ¿Necesitas acordar de algo? Sí, yo también tengo una idea. Sí. No, es cierto. Una de las premisas también al ser literatura juvenil es que el lenguaje sea claro, que la redacción sea clara, que la lectura sea amena, y porque son también libros que realmente son devorados, literalmente. Entonces tienen que dejarse devorar. En mi caso, yo también trabajo con una editorial danesa que traduce libros al español para Latinoamérica, y el criterio es exactamente el mismo. Y lo menciono para que tengan también idea de que editoriales con las que uno no está tan familiarizado y culturas completamente diferentes usan los mismos criterios para traducir que estas editoriales de Latinoamérica. Sí. Agrego yo también. Dale. Ojo, yo, digamos, el comentario que quiero hacer es, uno dirá, sí, bueno, traducimos para la lengua meta, claramente, pero... A veces, cuando traducimos a un autor, sobre todo en la facultad, que nos hacen traducir autores consagrados, como dijo Dani, Borges, Cortázar, o clásicos de la literatura inglesa o de lo que sea, nos cuestionamos hasta la coma y el espacio y el ritmo y todo eso. Y acá estamos hablando de que me han dicho, si tenés que eliminar un párrafo, sacalo. ¿Por qué? Porque o tiene algún problema o genera confusión. Lo hablamos con la editorial, obviamente, no es que yo tengo tanta libertad creativa. Pero si hay que sacar, hay que modificar algo, el protagonista es el lector. Tiene que pasarla bien el lector. Entonces, en ese sentido, tenemos bisturí. Y acoto una cosa más. También puede pasar, o por lo menos en mi experiencia sucedió mucho, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero que los editores nos pidan que mejoremos la calidad narrativa del original. Ha pasado, ¿no? Muchas veces recibimos textos quizás que son o muy simples o muy reiterativos. El inglés se presta mucho a la repetición. Y el español no gusta tanto. La repetición se hace muy denso y muchas veces, más de las que puedo recordar, me han pedido que mejore la calidad del original para que el lector justamente pueda sentirse más interpelado por ese texto. Y a veces esto hay personas que les gusta y hay lectores que no, y se quejan y dicen que no es como el original, que el original tiene otro estilo, pero tras bambalinas está esta bajada de línea editorial de generar productos un poquito más elevados, quizás, a veces de los que recibimos. Cualquier cosa hablamos afuera, ¿eh? Bueno, ese es un punto que me interesaba mucho traer. Con Fede ya lo habíamos hablado y por eso estaba más alerta a ese tema. Quiere decir que en la facultad estamos equivocados y acá no, o viceversa. No, son maneras diferentes de traducir y de encarar un texto. Por eso también me parece importante ver qué tipo de texto, qué tipo de lector y qué editoriales, porque se puede estar de acuerdo o no. Si uno quiere ir a poner la coma exactamente, no va a ir a estas editoriales. Y si quiere mayor libertad, bueno, me parece que eso también es interesante. Me gustaría que cuenten, si quieren, qué tipo de correcciones recibían, más allá de mejoras del texto, esas partes donde uno dice, yo ya sentí que entendí toda la consigna o todo lo que tengo que hacer y me llevo sorpresas. Yo debo confesar que soy bastante desapegada de mis traducciones una vez que las entrego. Entonces uno podría pedir las correcciones, nunca las pido. Sí, me han dicho muy en general, o sea, pregunté, ¿todo bien? ¿Qué te pareció? Y me dijeron, sí, más que nada por ahí corregimos cosas de glosario, eso que está ahí. Por ahí algunas opciones léxicas que se me pasaron, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí, después no. Sí he hecho un trabajo más en detalle en 30 me habla de amor, pero porque el proceso fue completamente distinto. Ahí sí vi todas las correcciones y estaba de acuerdo y tenían más que ver específicamente con el texto y cómo fluía la poesía y demás, así que fue muy especial ese. Pero sí, en general tenían que ver con glosario. Sí, en mi caso igual, glosario, y sí recuerdo la primera traducción que hice, que fue La Tierra de las Historias, lleno de neologismos y
rimas y problemas a resolver. Me acuerdo haber tenido mucho miedo y de si iba a estar a la altura de hacerlo, porque justamente veníamos entrenados en la facultad con otro tipo de texto, un texto mucho más formal, ¿no? Como hasta otro respeto, me atrevería a decir, que esto pasa mucho en la subestimación de la literatura infantil y juvenil. Y sí me acuerdo que uno de los feedbacks fue que había partes que estaban demasiado contenidas, que querían que le dé una vuelta creativa más, con más libertad. Y yo tenía el fantasma de, ay, ¿cuánta libertad puedo tener? Porque si no, no estoy siendo fiel al texto y no estoy siendo fiel al autor. Y en la editorial me dijeron, esto, cambiá, el lector es lo importante, reescribime esta parte y bueno, y a partir de ahí también pude aprender a confiar un poco en el instinto creativo que todos tenemos y a veces le tenemos un poco de miedo porque venimos entrenados de otra manera. Así que eso es lo que yo recuerdo de mi experiencia puntual. Sí, yo no tengo mucho más para decir, porque tampoco pido el feedback. En general porque no tengo tiempo. Me ha pasado, tengo la suerte por lo pronto, estoy en el primer impasse entre libros desde que empezó la pandemia. O sea, entregué hace unos 2 o 3 semanas, pero venía libro tras otro. Entonces, no tenía tiempo de andar pidiendo, che, mándenme el feedback, que yo era traducir. Y sí, algunas cuestiones de glosario por ahí, alguna repetición aquí y allá, que bueno, por ahí se me pegaba del original, pero no mucho más que eso. Sí. Igual me imagino que todos los tres lo haremos. Cuando hay algo que no quiero que me lo cambien, lo aclaro. Claro, pongo una nota. O sea, esto lo puse así por esto y por esto, fundamento toda la decisión con la esperanza de que quede así. Pero sí, lo que es importante siempre lo marco, porque es distinta la lectura que uno hace como traductora, ¿no? Que ve todo mucho más en detalle y después cuando lo ve un corrector, por ahí hay cosas que se le escapan porque no hizo el análisis que hicimos nosotros. Entonces, bueno, está bueno aclarar, no llenar todo de notas, pero claro, lo importante. También con los cambios, a veces pasa que cuando se planta el libro en diseño, mueven alguna palabra de lugar para cortar prolijamente la línea, dicho burdamente, y a mí me ha pasado, en La Tierra de las Historias, como ven, me marcó ese libro, me ha pasado que en una rima el diseñador movió una palabra y dejó de rimar. Y nunca nadie lo detectó. Entonces yo cuando recibo el libro en papel voy re contenta a ver cómo quedó, que una de esas partes se las acuerda, porque son partes desafiantes, ¿no? Que llevó mucho trabajo. Y cuando vi que no rimaba, dije, no. Yo le escribí al editor, no, pero si esto rimaba, no, en diseño lo deben haber cambiado. Y bueno, y yo era, es mi primer bebé, es mi primer libro, ¿cómo me hacen esto? Pero bueno, uno aprende también a duelar esas cosas porque no podemos estar en todo. Pero sí, yo también mucho comentario, esto no lo toquen por esto y esto. Una tesis de por qué no tocar el comentario. Yo no hago una tesis por cada comentario, pero los mato a comentarios. O sea, no hay página que no diga esto lo hice así por esto. Pues, en realidad, como en serio nos tomamos libertades, yo hasta tengo miedo que digan este tipo que puso acá. O sea, acá se equivocó. Y por ahí estuve media hora pensando en eso. Entonces, hay como un proceso que yo no sé si el corrector... Bueno, yo de diseño no me ha pasado por lo pronto, ni me enteré. Pero en serio, yo tengo ese temor de decir, estuve media hora pensando en la palabrita esta, porque no pienso en la coma, pero pienso en las palabritas, y por ahí piensan que me equivoqué. Y bueno, no, los mato a comentarios. Bueno, entonces diremos, genial, me pongo a traducir literatura infantil y juvenil, total. Yo ya sé traducir, te dan más libertad, debe ser más fácil, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito por qué no es tan adecuada esta idea de que, más sí, hago esto que es más fácil. Bueno, sí, la verdad que es una idea, ¿no? Que hay, que traducir tanto infantil como juvenil es sencillo, porque además uno ve la velocidad con la que salen estos libros, salen uno atrás del otro, es novedad, 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 y así estamos. Y así estamos traduciendo, pero lo cierto es que son libros desafiantes en distintos sentidos. Quizás no es lo mismo
que otros tipos de literatura, pero porque son géneros distintos y cada uno tiene sus dificultades. Yo me he encontrado, por ejemplo, hace poco traduciendo, algunos lo habrán visto Tweet Cute de BIR, que era una comedia romántica, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto sale rápido, ¿no? Y la verdad que fue un desafío, porque me encontré con un montón de juegos de palabras, un montón de referencias a Twitter, porque se mataban en Twitter los protagonistas, así que era todo ese submundo, ¿no? Que tuve que también que bajar a la cultura meta. Y juegos como este que está en esta diapositiva que dice, you know, for someone named Pepper, you're pretty salty about losing. She groans at my pun and she shoves her hair back into the blah, blah, blah. Y dice, for someone named Jack, you're pretty bad at knowing when to hit the road. Para los que no entienden inglés, esto es un juego de palabras con los nombres de los protagonistas que no se pueden tocar. Los protagonistas se llaman Pepper y Jack. Entonces, ese tipo de cosas que por ahí uno no se espera, este libro estaba plagado de ellas, y era una comedia romántica. En este caso, por ejemplo, terminé resolviéndolo traduciendo, diciendo cuál era el significado del nombre en inglés, ¿no? Para alguien cuyo nombre, no me acuerdo ahora cómo quedó, pero claro, cuyo nombre significa pimienta, sos bastante amarga, algo así, en neutro, ¿no? Esto. Eres bastante amarga. Y para alguien cuyo nombre significa sota en inglés, te valoras demasiado, algo así había quedado. Pero bueno, son cosas que hay que repensar por completo. Otras experiencias, por ejemplo, son justo casos que había pensado, esa novela Winter House tenía creo que 37 capítulos, cada capítulo arrancaba con una escalera de palabras que salía del título. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 tenía ese título, The Traveling Note. De la última palabra surge una escalera de palabras. La última palabra se relacionaba significativamente con el contenido del capítulo. 37 capítulos. Y esa novela además tenía poesía con rima y metro que jugaba con elementos clave de la obra, que encima era una trilogía y que había que mantener para las dos siguientes. Nada, fue un chino, no se publicó. Para que no vea la luz. No, hubo un problema, fue con otra editorial muy chiquita que pobres perdieron los derechos en una de estas subidas del dólar terrible y ahí quedó pobre, pero fue un desafío. Y otra cosa rarísima que me pasó fueron como 2, 3 novelas con código, mensajes cifrados, como esta, Conejo Blanco, Lobo Rojo, y los teníamos que cifrar porque encima uno no recibe un manual con los libros, uno recibe el libro tal como lo recibe el lector y hay que descifrarlo. Este fue literal, lo tuve que descifrar. Tenía todos estos mensajes que de hecho en un momento hasta la correctora me tuvo que dar. Había uno que yo no podía sacar. Y encima, una orgullosa, estábamos con la editora, no le podemos preguntar al autor, esto lo tenemos que sacar, esto tiene que salir. Y bueno, al final la correctora, me acuerdo que recibí un mail, yo sé, y bueno, y ahí lo sacamos. Y hubo que volver a cifrar todo en la traducción. Pero son ese tipo de cosas que lo hacen divertido, ¿no? Y son desafíos completamente distintos quizás a los que uno encuentra en otra literatura. En mi caso, que hice mucha fantasía, el mayor desafío de todos es la creación de neologismos y la construcción del mundo, que como uno como lector entra muy fácil, pero como traductor que tenemos que desentramar cómo está funcionando la etimología de cada palabra. A veces hay lenguas inventadas que comparten distintas raíces, distintos, no sé, poderes mágicos, o el nombre de un personaje que tiene la misma etimología que el nombre de un rey anterior o está inspirado en un folclore danés, por ejemplo. Me ha pasado, culturas que son muy diferentes a las nuestras, y el desafío de generar algún neologismo que sea atractivo para el lector, que funcione musicalmente, que no interrumpa la lectura, que se entienda la referencia, es bastante grande, es muy divertido, lleva mucho tiempo, y también lo que sucede mucho en fantasía es, trabajamos mucho con mapas. Los mapas nos ayudan mucho a... ¿Podés pasar diapositiva, por favor? Ahí va. Los mapas son una gran parte de los libros de fantasía y tenemos distintos tipos de mapas, desde más sencillitos a más complejos. En el caso del mapa anterior,
que sigo con el mismo ejemplo, como ven, les dije, me marcó este libro, pero porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba Vane, de hablar con los autores. En el caso del primer libro, este es el primer mapa que recibimos, donde se plantean los primeros reinos que van a tener protagonismo en toda la saga. Cuando uno recibe una saga, no recibe la saga completa. Recibís un libro por vez y a veces haces el primero, no sé, en marzo y el segundo en octubre. Y en el medio pasan otros libros. Entonces, la manera de recuperar qué sucedía en ese libro es haciendo glosarios, anotaciones y demás. En el caso de The Elf Empire, lo que pasó fue que en inglés la palabra elf puede ser elfo, como Legolas, o duende. Son seres mitológicos completamente diferentes, no es lo mismo. Y en todo el primer libro no había ninguna mención a los habitantes de este reino. Entonces no sabíamos si era el imperio de los elfos o de los duendes. La única manera de resolver eso fue escribirle un mail a Chris Colfer y preguntarle, por lo que mi editor me dijo, bueno, escribime un mail detallando la diferencia entre los dos términos en español para poder resolverlo. Así que tuve que escribir un mail bastante largo con fotos, descripciones, explicando para que él me dijera cuál de los dos era. Nos contestó afortunadamente su agente con mucha amabilidad y menos mal porque eran duendes. Y uno tiraría a pensar en elfos. Pues no, eran duendes muy chiquititos, así que hubiera sido un error terrible. Y después en los mapas más complejos, lo que sucede también es que se juega mucho en la fantasía con los árboles genealógicos y las familias que se entrecruzan, linajes que se mezclan, y eso suele aparecer también reflejado en los nombres, no solo de los espacios, sino de las mismas familias. Y también otra cosa que nos limita un poco el mapa a veces es el espacio. A veces tenemos nombres que hay que traducir y en español quedan muy largos, por lo que en el mapa quedaría muy chiquita la letra, entonces te piden que lo acortes un poco. Y uno tiene que generar no solo un neologismo, sino opciones. Y también opciones que a veces se debaten con el editor y el editor decide cuál va a funcionar mejor a nivel marketing. Entonces es un trabajo muy fino que hay que hacer y que lleva mucho tiempo y a veces es frustrante porque eligen el término que a uno no le encanta. Dice, no, pero este me gusta más porque mirá, aplica mejor y no, suena mejor este. Dice, no, pero sí suena mejor, bueno. Y tenés que dejarlo ir. ¿No? Sí. Bueno, yo no tuve tanto problema con los mapas particularmente. Bueno. Sí tuve la suerte, por lo pronto con todos los autores que me tocó trabajar, de tener contacto, no directo yo, sino por medio de la editorial, con los autores. Entonces, he tenido la fortuna de poder hacer preguntas, incluidas sobre la trama. Por ejemplo, en la saga de Fetch Phillips, que entre paréntesis, Fetch es un apodo que también tuve que explicar porque era un juego de palabras, en el último libro, el tipo tira una bomba como para seguir escribiendo otro libro más, pero la bomba es tipo nada, no nos deja ver nada, y tuvimos que preguntarle al tipo, che, pero yo tengo que traducir esto, y hay un montón de preguntas que esto no me responde, inclusive uno de los grandes temores que tengo yo, ansiolíticos a morir, es lo que yo doy por llamar el efecto Hodor. El efecto Hodor, escribí sobre esto en un calidoscopio, es el temor a que algo que está bien traducido en un libro, por cuestiones que van más allá de la traducción, en otro libro estén mal. Por ejemplo, que un personaje al que le puse que era un tipo, resulte ser una señora. Como no tengo género y era un personaje digamos, del paisaje, bueno, le puse que era un tipo, era una señora, y resulta que en el segundo libro es importantísima esa señora. Eso pasa mucho. Entonces, como me imagino que a ustedes les habrá pasado, yo trabajo sagas, es producto de pesadillas. O pasa con la... Perdón, me hiciste acordar, con la ambigüedad en las profecías, por ejemplo. En la fantasía gusta mucho de la profecía, de estas cosas ambiguas que todos pueden interpretar de 5 maneras diferentes, pero vos como traductor no sabés para qué lado va a ir, pero no tenés la respuesta porque no tenés el material, a veces se está escribiendo. Entonces tenés que preguntar si alguien amablemente te puede spoilear lo que viene, porque podés cometer un error muy grave. Y después, ¿qué pasa? Los lectores se quejan. Esto está mal hecho. ¿Cómo puede ser? Era obvio que no era esto. Y no es tan así. No, claramente. De hecho, esto que decía del libro, del último libro, no es una profecía, es
¿cómo se llama? Cuando tienen recuerdos así. Un flashback. Un flashback, gracias. De nada. Es una especie de flashback que le viene como que el tipo lo tenía reprimido y... Un giro de trama pero esencial. mal. Y bueno, de nuevo, ansiolíticos. Bueno, como verán, es una ocupación bastante de riesgo, problemática. Así que reivindiquémosla. ¿Cuál es la gracia, aparte de entretenerse un rato? Porque es lindo traducir estos géneros. Es hermoso. Es hermoso, a mí me encanta. La verdad es a lo que más me dedico y es lo que más satisfacciones me da. Y es buenísimo también en nuestro caso ver la respuesta de los lectores, porque se ve, se palpa, se ve todo el tiempo, uno se mete en redes y está todo el tiempo. Vemos nuestros libros circular por todos lados, nuestras traducciones, ¿no? Porque sí. Bueno, claro, son todos nuestros bebés. Y es buenísimo ese feedback que está todo el tiempo. Y de a poquito cada vez más también se acuerdan de nosotros, ¿no? Sí. Como que los lectores un poquito van teniendo más en cuenta el tema de que, bueno, que no se escribieron solos esos libros en castellano. Sí, totalmente. Lo más lindo es el feedback de los lectores y otros traductores también, que vean el impacto que tiene la literatura juvenil, infanto-juvenil, en el mercado editorial, porque realmente es un género que suele estar bastante bastardeado y es un género que vende muchísimo. Y hoy en día hay un montón de adaptaciones cinematográficas, de series, de todo tipo, basadas en literatura juvenil, y es lo que más dinero está moviendo en los últimos años. Entonces, está bueno no perder de vista eso también, ¿no? Porque este feedback de los lectores con las redes, con los booktubers y los bookstagrammers y los booktokers y todos sus derivados de aplicaciones, hasta esa llegué, lo que también genera es un impacto y un movimiento en el mercado editorial, porque los lectores también exigen qué tipo de historias quieren leer. Y eso tiene un impacto directo en lo que nosotros hacemos, porque los libros que recibimos y los libros que se compran son los que los lectores piden. Y han sido, digamos, el impacto es tan grande que hasta han reivindicado libros que capaz se tradujeron hace 20 años y nadie les daba ninguna bolilla, y de repente un booktoker lo dijo, ay, lo encontré en la biblioteca, está buenísimo, y se han reeditado esos libros y han vendido un montón. Entonces, el impacto de las redes y el lector como partícipe de lo que consume es muy grande hoy en día y tiene una plataforma de visibilidad enorme que afecta a nuestro trabajo indirectamente, porque la realidad es que nosotros estamos un poco más bajo la lupa ahora también. Ya no somos un NN que nadie lee nuestro nombre, sino que estamos en redes y nos buscan y nos conocen. A mí me ha pasado que me han escrito lectores, diciendo, ay, ¿vos sos la que hizo tal libro? Sí, y yo ya taquicardia, digo, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a criticar? Que no, te juro que estaba muy cansada ese día. Y te dicen cosas lindas todo el tiempo, la verdad, nunca tuve por suerte un mal encuentro. O que te reconocen en una feria y la verdad es muy extraño, pero es muy lindo y satisfactorio que reconozcan el trabajo que se hizo. A mí me mandaron mensaje, che, ¿ya estás trabajando en el próximo libro? Te buscan ahí. Sí, mal. No puedo decir nada. No, yo ni le respondí al flaco. No es la estrella. No me hago la estrella, no le respondo a mis amigos, le voy a responder honrando. Bueno, yo soy así. ¿Qué estábamos? Redes sociales, impacto, jóvenes libres. Ah, lo lindo. No, a mí me gusta esto porque es lo que leo. O sea, lo disfruto porque es lo que leo como lector. O sea, me hace sufrir también, porque cuando estoy leyendo otros libros también digo, ay, ¿esto cómo lo traduciría? Siempre. No, o sea, no puedo apagar el chip, porque ya estoy tan metido en esto que me afecta la lectura. Tengo problemas, señora. Es un defecto profesional de todos. Y bueno, lo disfruto como lector. Además, le pongo, digamos, a cada título, yo no sé cuántas lecturas hacen ustedes, pero me lo tomo muy en serio. Y en cada lectura me gusta también, por ejemplo, en cada lectura ir detectando pequeños detalles que después tengo que cuidar y en la traducción y en la revisión. Y bueno, lo disfruto por eso. O sea, también, como dije antes, me toca traducir no ficción. Por ahí me gusta el tema, pero en algún momento el texto lo termino odiando, porque tiene otro tipo de prosa, otro tipo de target de lector,
y termino mal con esos textos, no me gustan. En algo los hago porque, bueno, también me gusta comer, pero bueno. Pero bueno, me gusta eso, me gusta que es algo que leo y bueno, me gusta. Después la exposición de las redes no tanto. Perdón, quería agregar una cosita más que creo que seguro es algo que compartimos los tres. Que lo lindo de esto y también para cerrar este tema, ¿no? De que son géneros desafiantes para traducir. Y creo que nos gusta eso, que nos desafíe, ¿no? Que nos haga pensar, que nos ponga, tener que poner la creatividad a pleno, a pensar cómo resolver todos esos acertijos que se presentan en el texto. Sí, es cierto, la variedad de desafíos, tal cual. Son tres ejemplos nomás que di, que les expliqué antes, pero como esos hay miles y todos distintos. Y es siempre algo nuevo. Siempre algo nuevo, siempre algo desafiante. En mi caso, cuanto más difícil, mejor, me encanta. Así que la verdad que es eso. No se puede subestimar para nada porque es muy lindo, es muy disfrutable y nos hace usar la creatividad a full. Bueno, si quieren saber un poco más sobre 30, el libro que ganó, de Van, que tradujo Vane. ¡Bravo! Y sobre el efecto Hodor pueden leer los calidoscopios. Es una indirecta para que Dani nos escriba una nota. Bueno, Lore. Acá. Está grabado, ¿no? Está grabado. Bueno, queríamos saber si querían contar alguna cosita más para agregar antes de las preguntas. Algo que les haya quedado afuera. Capacitaciones, chivos. Que lean el Cali. Que lean el Cali. Ya lo dijimos. A ver. Bueno, sí, chicos, yo voy a participar en el Cali algún día, les prometo que sí, este año. Yo doy talleres de introducción a traducción literaria, ahora que me dijeron lo del chivo, me pueden seguir en Instagram como @traductoraliteraria. Me van a encontrar, soy la única con esa cuenta. Pero otra cosita que me gustaría mencionar rápido, que no dijimos y que creo que es algo que suele ser un tema de discusión, es el título de los libros. ¿Quién decide cómo se nombran las novelas que salen? Y la realidad es que en la mayor parte del tiempo lo deciden los editores. Sí, lo deciden los editores. Nosotros a veces nos piden que sugiramos, ¿sí?, algún título que nos parezca bien o más de una opción, que le gustan mucho a los editores, de dame 3 opciones para esta novela. Gracias, te puedo dar 2, porque a veces son bastante crípticos, pero estos son casos reales de libros que me tocaron a mí. Fíjense que del inglés al español cambian mucho y el único motivo es marketing. Es un tema de ventas, a veces es para evitar que se repita un título que suene parecido a otra novela a veces se mantiene en inglés, de hecho, porque se conocen así en el mercado. Pero me gustaba mencionarlo más que nada porque siento que es algo que da mucha curiosidad, así que misterio revelado. ¿Fede? ¿Vos? No, yo con los títulos no tengo ninguna, me los dan de la editorial. Sí. He tenido algún desacuerdo con alguno de los libros, de los títulos que no me gustaba, pero fue tipo, es así, bueno, acato, porque ustedes pagan las cuentas. No, pero a mí no me importaba demasiado. No, yo no tengo mucho más que agregar. Sí, por ahí volvería a esto de lo que hablamos al principio, de mejorar el texto y demás, que a mí es un poco lo que me da satisfacción a la hora de resolver problemas. Cuando encuentro algún problema en el texto, me ha pasado, una anécdota ya he contado, esta Dani la escuchó, yo he parado la lluvia. En una novela que había combate con mosquetes y pólvora y demás, el tipo se pasó todo el segundo o tercer libro, no me acuerdo cuál era, comentando que si llovía no podemos combatir, porque se moja la pólvora, no podemos combatir. Claro. Que no llueva porque no combatimos, que no llueva porque no combatimos, que no llueva porque se larga a llover. Tormenta. Mal. Se larga a llover mal. Y en una escena, digamos, nos muestra que está lloviendo, que el tipo está dentro de una mansión, que se escabulleron, qué sé yo. Cambia el punto de vista, digamos, cambia el capítulo a otro personaje que estaba en otro lado, y cuando vuelve a la mansión, se arma el combate. Y yo en la revisión me di cuenta, pero antes estaba lloviendo. Claro, esta pólvora no funciona, señor. Claro, y tenían que combatir porque eso avanzaba la trama. Entonces yo tuve que hablar con la editorial y decir, mirá, acá tenemos un problema.
tenemos que hacer dejar de llover. Sí, sí, sí. Y yo paré la lluvia. Bien. O sea, en esa novela yo soy un dios. Bien. Bueno, les agradecemos mucho a Fede, a Vane y a Dani. Y ahora tenemos 2 minutitos para preguntas. ¿Alguien preguntas? Pasar el micro. Sí. ¿Alguien? ¿Hacia atrás? Sí, pero con micrófono, para que se oiga en la filmación. Lo mío no es una pregunta, pero en el libro que hablaban de la historia de amor, el rom-com con tweets, Pepper y Jack, o sea, Pepper Jack es un tipo de queso también. Era como capa tras capa, sobre capa y capa. ¡Qué sorpresa! ¿Viste? Bueno, también uno puede charlarlo, ¿viste? Con otros colegas que disparan ideas. Gracias. Hola, perdón. Yo le quería preguntar específicamente a Daniela, porque me pasó que yo leí Serpent and Dove y después me enteré que estaba la traducción y con la confusión del título quería saber cómo fue el proceso para elegir el título, el cambio también en el juego de palabras que pasan los 3 libros, también quería saber cómo fue ese proceso. Tenemos 10 minutos, fantástico. Bueno, pónganse cómodos, ¿no? Mira, el proceso básicamente fue el editor diciéndome, bueno, no vamos a mantener el título en inglés, dame opciones para el título en español. Bueno, ok, di 4 opciones, ninguna de esas es la que quedó. La que quedó es la que decidió la editorial porque le parecía que para mantener la saga como en un hilo conductor en español, querían llamarlo Asesino de Brujas y vieron que la trilogía es Asesino de Brujas, La Bruja Blanca, Asesino de Brujas, tal cosa. También lo que pasó con esa saga, que esto nos pasa mucho a los que traducimos sagas, o por lo menos en mi experiencia, es que esta saga yo hice el primer tomo y después no hice ninguno más. Lo hicieron distintas traductoras. Entonces, lo bueno es que me tocó el primero, entonces yo marqué la creación de mundo, los neologismos, yo decidí todo y no me tuve que basar en nadie, pero fue un tema, porque lo debatimos, a mí el título entre nosotros no me gustaba, pero... Creí que te gustaba. Pero no, sí es el mejor, la verdad, la mejor decisión editorial que podrían haber tomado, pero funcionó bárbaro. Eso demuestra que cada uno cumple un rol esencial en el proceso de creación de un libro, ¿no? Porque, bueno, yo marketing no soy, claramente. Pero sí, fue eso, básicamente. Muy aburrido, la verdad, no fue muy emocionante mi respuesta, pero bueno. No. Porque sí, justamente por eso, porque digo, es tan diferente que yo no creo que esa ha sido decisión de la ¿Qué? Perdón. No, lo que decía es eso, que me pareció que era tan diferente que dije esto seguramente fue una decisión más que nada de marketing o de editorial, porque no creo que a alguien que le guste como leer este tipo de libros le gustaría cambiar tanto como ese hilo de títulos, que bueno, que en los 3 en inglés la verdad que queda espectacular. Pero bueno, respetamos la decisión también de la editorial, obviamente. Quería preguntarles a los 3, ¿cómo fue el primer acercamiento a la industria editorial, digamos, como traductores? Bueno, empiezo. Yo, particularmente, todos los trabajos que conseguí de traducción, editoriales y no editoriales, fueron por recomendación. Uno hace networking, uno tira currículum por acá, currículum por allá, pues se pone en contacto. En todos los trabajos que conseguí, inclusive en lo que es la editorial, por recomendación. Así que, networking, ¿qué le dicen? Sí, en mi caso fue mandar currículums 8 meses, hasta que me respondieron algunas editoriales, empecé a trabajar con una y después fue recomendación de ese editor, que pasó a otros editores y así se empezó a abrir la cartera de clientes. Pero fue mucho trabajo de contactar editoriales uno a uno, mandar, presentarse. Nada, lleva tiempo, pero se llega. Yo empecé acá, en la Feria del Libro, en unas jornadas profesionales hace unos años. Me armé de un lindo y completo perfil de LinkedIn, un montón de tarjetas personales diseñadas específicamente
para esto y fui a los stands en estos días, así que ahora salen, van a los stands. Claro, es el momento, porque es cuando están los editores en los stands, o de última, que hay alguien que tenga contacto directo con el editor, y que fue lo que me pasó, porque di un montón de tarjetas. Yo estaba en ese momento como, tengo que traducir un libro, no importaba cuál. Entonces dejé tarjetas en todos. Y bueno, y había, creo que, no sé, un empleado de comercial en el stand de BR, y que agarró mi tarjeta y se la dejó en el escritorio al editor. Y el editor unos meses después me llamó. Y así empecé. Y después, bueno, lo que cuentan, ¿no? Después se va haciendo recomendaciones y demás, pero sí, empecé acá, en estos días, hace unos años. ¿Más preguntas? Perdón, yo quería agregar algo en lo que acaban de decir. Además de eso, como paciencia, como bien dijeron ustedes, no es que vos entregas la tarjeta y al día siguiente te llaman. A veces, me alejo. A veces llevan meses hasta que dicen, me habían pasado una tarjeta o que la encuentran o creo que sea. Así que paciencia también. ¿Quién más tenía? En realidad quería preguntarle a Daniela el nombre de la editorial danesa que... La editorial, yo se las voy a pronunciar en castellano, no sé danés. Se llama Gentas S.A. Con J. Yentas. Perfecto, aprende algo, gracias. Porque todos, mi editor, pobre, nos mandamos un montón de mails, somos casi amigos, pero nunca supe decir tampoco su nombre. Él tampoco sabe si es el mío. Pero bueno, gente muy amorosa. ¿Alguien más? Yo quería preguntarles si alguna vez en una saga les tocó traducir ya uno empezado, que ya estuviera el primer libro, y cómo fue toda esa experiencia con un mundo ya que alguien lo eligió. Yo no. Tuve la suerte de, me dijeron, yo tuve la suerte de decir, vas a traducir no este libro, esta saga. Ok. Yo tuve de las dos experiencias. He hecho muchas sagas completas yo y me han tocado varias que quizás tengo que hacer el libro 2 y nada más, o después el 3. Pero la experiencia es bastante complicada, más que nada porque uno depende mucho de los glosarios y a veces no hay tiempo de hacer glosarios o las editoriales no los exigen, es algo más que el traductor decide hacer, por lo menos en mi caso. Y en los libros que me tocó hacer empezados no había glosario previo, lo tuve que armar yo leyendo primero en inglés todos los libros anteriores, después en castellano, buscando las equivalencias para aunar criterios, y también obviamente en el proceso pelearme con decisiones de otros traductores que no es que estuvieran mal, es un tema de gusto personal. Y yo decía, este neologismo yo lo hubiera hecho distinto, la verdad, pero bueno, le tengo que respetar el que ya está, el que está publicado, porque es el que está funcionando en esa construcción de mundo. Es bastante estresante. La verdad que lo mejor es hacer un traductor por saga, sería ideal, pero bueno, a veces el mercado no funciona así y nos tocan cosas empezadas. Es un arduo trabajo, pero bueno, uno aprende también a lidiar, es otro tipo de trabajo. Quería completar con algo más que mencionaron cuando charlamos previamente, que es el agradecimiento no solo de les fans, sino también de... Los autores. De los autores, sí. Sí, les cuento una experiencia que nada, única e irrepetible me parece. En mi caso traduje, era una novela en versos, quedó en castellano 30, me habla de amor, y tenía la particularidad de que la autora es mexicana, pero hace muchos años vive en Estados Unidos, entonces escribió la novela en verso en inglés. Y bueno, la idea era trabajar la traducción junto con ella. Pero por cuestiones de esperar a que conteste a gente, demás, cuestiones editoriales, me pude contactar con ella con la traducción terminada. 2 meses después empecé la traducción y pasaron 2 meses y no nos podíamos contactar con la autora. Y bueno, fue un proceso de todo el tiempo estar pensando, primero que yo no sabía por qué ella no escribía en castellano, ¿no? Y esa responsabilidad de escribir yo en la lengua materna de ella.
Y todo el tiempo pensando, ¿le gustará? ¿Qué dirá? ¿Estaré haciendo bien? Es lo que diría ella. Bueno, y nada, la inmensa suerte de que quedó súper encantada cuando lo recibió y después, bueno, pudimos trabajar juntas mandándonos el manuscrito con comentarios y demás, y hasta ahora que nos hablamos por WhatsApp, o sea, ya pasó como... ya estamos como chanchas, tal cual. Pero fue una experiencia única, ¿no? De contacto directo con la autora. En mi caso tengo dos en particular que recuerdo. La primera fue con Adam Silvera, que es el autor de Solo quedó nuestra historia y varios más. Ahora van a hacer una miniserie de otro de sus libros. Él vino a la Feria del Libro, la editorial me dijo, ¿lo querés conocer? Sí, obviamente, más vale que salga del Word y que se vuelva algo real. Y lo conocí, fue muy cálido y estaba muy emocionado él de conocerme a mí porque nunca conocen a los traductores. Me pidió fotos, rarísimo, tipo, vos sos el famoso, te están pidiendo a vos fotos, no a mí. Y me dijo, todos los lectores en español me dicen que este es su libro favorito de los míos. Y en inglés no es así, en inglés les gusta más otro. Y en español este es el que más vendió y el que más les gusta, y eso es por vos. Así que gracias, este libro es de los dos, me lo dedicó amoroso, pero fue muy lindo también ver al autor respetando nuestro trabajo y considerándonos un par, porque es la realidad. Ayudamos mucho a construir ese libro en otra lengua. Y después me pasó con Mackenzie Lee, autora de La Guía del Caballero para el Vicio y la Virtud y La Guía de la Dama para las Enaguas y la Piratería, creo, esto fue hace muchos años, ya no me acuerdo, que también me quiso conocer, pidió conocer a la traductora si se podía, fui tras bambalinas, también me dedicó los libros, me agradeció mucho y me pidió disculpas por un montón de juegos de palabras que había incluido. Y dice, ay, no sé cómo habrás hecho eso, porque yo mismo en inglés cuando los hice dije, oh, qué difícil, esto bueno, nunca me imaginé que lo iban a traducir. O sea, así que te felicito, un amor. Tené más autoestima para la próxima, por favor. Bueno. No, para decirle a la autora. Sí. No, yo la verdad que lo mío es una huevada al lado de eso. Pero sí en una de las sagas, en el último libro, el autor agradeció a traductores y editores por la gran respuesta que tuvieron sus libros en otros idiomas. Entonces dice, esto no puede ser obra más que de la gente que tuvo que trabajar con esos textos y que seguramente los mejoró. Así que sí, es una huevada. Bueno, les agradecemos mucho por su presencia y por haber venido a ver a nuestros colegas. Y bueno, que sigan con la próxima charla. Les agradecemos mucho por venir.